Bien, entonces vamos a empezar aquí en la página 81, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que son primero los conceptos asociados a un polígono regular, ¿verdad? Esto es lo primero que vamos a ver para recordar cuáles eran los elementos del polígono. Y recordamos que en un polígono regular lo más importante es que al ser polígono regular, todos los lados siempre van a medir lo mismo y todos los ángulos internos también van a medir lo mismo. Por eso se llama regular. ¿Por qué? Porque todos los lados miden igual. Por ejemplo, si este lado de acá, eso es un hexágono, midiera 10 unidades, este también va a medir 10 unidades, este también va a medir 10 unidades, este también y este. Esa es como la característica principal de un polígono regular. Que todos los lados y todos los ángulos internos y externos van a medir exactamente lo mismo entre sí. ¿Okay? Luego vamos a aprender algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de apotema. ¿Qué es un apotema? La apotema es, bueno, estos polígonos regulares siempre van a tener un centro, ¿ok? Todos ellos van a tener un centro. Entonces, una línea que vaya desde el centro hasta la mitad de uno de los lados, de cualquiera, pero de uno de los lados, esa va a ser la apotema. Llega a la pura mitad, es decir, si ese lado mide 10 en total, entonces la apotema me lo parte en dos pedacitos iguales. Entonces este va a medir 5, este va a medir 5, ¿ok? Eso siempre va a pasar con la apotema. Ahora, se pueden hacer tantas apotemas como lados tenga el polígono. Por ejemplo, yo puedo hacer esa apotema, pero yo digo, bueno, no quiero esa, quiero la que va aquí. También se puede, esta sería otra apotema. Yo digo, esa no me gusta, quiero hacer la que va aquí. Bueno, eso también es una apotema. Que esa no me gusta, quiero hacer la que va aquí. Esa es otra apotema. Las apotemas siempre hacen ángulo de 90 a la hora de llegar con el lado. Entonces la apotema se puede trazar para cualquiera de los lados del polígono. ¿Okay? En este dibujo que nos están presentando ahí se hace hacia el de arriba. Pero más bien lo normal es que nosotros dibujemos esa apotema hacia abajo normalmente, ¿verdad? Entonces si todo este lado medía 10, entonces aquí va a medir 5 y aquí va a medir, ¿ok? Esa es como la primera característica de los polígonos regulares. Segundo elemento de los polígonos regulares, el radio, ¿ok? Vamos a aprender qué es el radio. El radio es muy parecido al apotema, nada más que la apotema llegaba al lado, digámoslo así, llegaba al centro del lado, en cambio los radios van a llegar a los vértices, ¿ok? Entonces llega a este vértice, ese es un radio. Entonces yo puedo hacer otro radio para acá, ese es otro radio, ¿verdad? Porque ahí está el vértice. Puedo hacer otro radio para acá, es otro vértice. Puedo hacer otro para acá, otro vértice. Y así sucesivamente, todos estos son radios, ¿verdad? Los radios tienen la característica que entre ellos miden lo mismo. Por ejemplo, si este mide 7, este mide 7, este mide 7. O sea, cualquier radio va a medir igual a todos los demás, ¿ok? Igual que las apotemas. Si una apotema mide 5, entonces todas las otras apotemas de ese polígono también van a medir 5. Los radios también pasa eso, ¿ok? Entonces ya tenemos dos elementos, el radio y la apotema. Se parecen, nada más que la apotema llega al lado y el radio llega hasta el vértice. El vértice es el piquito, aquí donde se unen los dos lados, ¿verdad? El puntito donde se unen los dos lados. Esa es radio. Luego vamos a tener lo que es un ángulo central. El ángulo central siempre va a ser la abertura que hay, ¿verdad? Recuerden que los ángulos simplemente es la abertura que hay entre dos lados. En este caso, entre dos radios, ¿ok? Un ángulo central va a ser la abertura que hay entre dos radios, pero esos radios tienen que ser consecutivos. ¿Qué me refiero con consecutivos? Ese es un ángulo central, pero si yo pongo este de aquí con esto no sería un ángulo central. ¿Por qué eso no es un ángulo central? Porque en el medio todavía hay otro radio. Ok, entonces estos ya son dos ángulos centrales. Okay, entonces el ángulo central es el radio, ¿verdad? Y el radio que sigue. Okay, entonces la abertura que hay entre esos dos radios, ese es un radio, perdón, ese es un ángulo central. Okay, ese sería ángulo central. Luego también tenemos, ya tenemos ángulo central, que aquí se da con una alfa, ¿verdad? También tenemos lo que se llama ángulo interno. Okay, entonces, ¿cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos son los que se forman entre dos lados. Okay, aquí yo tengo un lado, aquí yo tengo otro lado, entonces se me forma un ángulo interno. Okay, ahí yo tengo un ángulo interno. Aquí yo tengo otro ángulo interno y va a medir lo mismo que este, ¿verdad? Si este mide 100 por decir algo, entonces este también mide 100. Y aquí yo tengo otro ángulo interno, mide 100. Y aquí yo tengo otro ángulo interno. O sea, ahí van a haber 6 ángulos internos. Okay, que voy a tener otro ángulo interno. 6 porque en este caso es un hexágono. Si fuera un pentágono que tiene 5 lados, entonces serían 5 ángulos internos. Si fuera un cuadrado solo tiene 4 ángulos internos. Así, okay, esos son ángulos internos. Y por último vamos a ver lo que es un ángulo externo. Bueno, por último no, vamos a ver también otra cosita. Y luego vamos a ver lo que es un ángulo externo. El ángulo externo se forma. Yo agarro un lado y comienzo a extenderlo. Y la abertura que se forma entre esa extensión y el lado que sigue, eso es un ángulo externo. ¿Okay?
En este otro lado de aquí, en este otro vértice, puedo hacer lo mismo, hago esta extensión y aquí se me forma otro ángulo externo. Hago la extensión aquí y aquí se me forma otro ángulo externo, igual acá, otro ángulo externo, igual acá, otro ángulo externo y otro para acá, otro ángulo externo. ¿Okay? Todos los ángulos externos van a medir lo mismo entre ellos. Y si es un hexágono, tiene 6 ángulos externos. Si tiene 8 lados, entonces va a tener 8 ángulos externos y así sucesivamente. ¿Ok? Esos serían los ángulos externos. ¿Cuánto miden? Ahora vamos a ver las fórmulas para ver cuánto miden. Luego, vamos a tener el último elemento de un polígono, que es la diagonal. ¿Ok? Diagonal. Vamos a ver qué es una diagonal. La diagonal es una línea que vaya desde un vértice hasta otro vértice ahí como por dentro del polígono. ¿Ok? Entonces esta es una diagonal. Yo puedo hacer otra diagonal para acá. Esa sería otra diagonal. Yo puedo hacer otra diagonal para acá. Esa sería otra diagonal. Puedo hacer otra diagonal para acá. Puedo hacer otra diagonal para acá. Todas estas son diagonales. Simplemente son líneas que vayan desde un vértice a otro, ¿verdad? Como por el centro del polígono. ¿Ok? Esas son diagonales. ¿Ok? Las diagonales sí no miden lo mismo. ¿Ok? Hay unas diagonales que son más largas que otras. Las diagonales no vamos a decir cuánto miden. No vamos a sacar cálculos de cuánto miden las diagonales. Simplemente vamos a decir cuántas diagonales tiene un polígono. ¿Ok? La Lerita, baje el volumen. Creo que hay un micrófono ahí encendido. Voy a cerrarlo por ahora. Okay, cualquier cosita ahí me dice. Ok, entonces esas serían las diagonales. Aquí tenemos, digamos, las definiciones de cada uno, que es cada una de estas cositas. Y se me olvidaba mencionarles algo aquí de la página. Vamos a ver. Ah, no, sí, más para abajo. Esto. Hay una definición de dos palabritas que es circunscrito e inscrito. Ok, vamos a decir que algo está inscrito y vamos a tomarlo como sinónimo de adentro. Ok, entonces por ejemplo, aquí vemos que esta circunferencia está como adentro del triángulo. Ok, entonces vamos a decir que la circunferencia está inscrita. Ok, está inscrita en el polígono. La característica es que el polígono va a ser tangente, ¿verdad? Que hay tangente, que hay tangente. O sea, cada uno de estos lados toca la circunferencia, pero solo en un punto. Este lado toca la circunferencia en solo un punto, pero está como encerrada la circunferencia adentro del polígono. Entonces vamos a decir que la circunferencia está inscrita en el polígono. ¿Ok? Y cuando nos diga circunscrito, va a ser como decir afuera. ¿Ok? Afuera. Es como sinónimo de afuera. Entonces, por ejemplo, aquí el polígono, que es este triángulo, está circunscrito a la circunferencia, o sea, por fuera de la circunferencia. ¿Ok? Aquí tenemos un caso al revés. En este caso, la circunferencia está circunscrita al polígono y el polígono está inscrito dentro de la circunferencia. Entonces ahora lo que vemos es que el polígono, los vértices tocan a la circunferencia. Debe tocarlos todos los vértices del polígono deben tocar la circunferencia, ¿verdad? Entonces el polígono está inscrito en la circunferencia o la circunferencia está circunscrita al polígono. ¿Ok? Esas dos palabritas ahí, para que nosotros pues vayamos aprendiéndonos esos términos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Rebeca. Profe, ¿puedes repetir eso otra vez? Es que no lo capté. No lo capté en el aire, como dicen. Ok, simplemente es como utilizar esta palabra circunscrita como sinónimo de afuera y esta palabra inscrita como adentro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el polígono, o sea, el cuadrado está adentro de la circunferencia, está inscrito, el polígono está inscrito, ¿ok? Y la circunferencia está como afuera del polígono, entonces la circunferencia está circunscrita al polígono o al cuadrado. Aquí está al revés, aquí la circunferencia está inscrita, ¿verdad? La circunferencia está inscrita al triángulo y el triángulo está circunscrito a la circunferencia. Ok, simplemente es como un sinónimo que vamos a utilizar técnico, ¿verdad? Para hablar como más simbólicamente aquí en matemática. Ok, esa es la idea. Ok, está bien, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que son estas formulitas que se me hicieron, estas de aquí. Estas formulitas no se las tienen que aprender así como obligatoriamente, pero yo sí les recomiendo que las tengan como fresquitas, o sea que ustedes cuando están estudiando, cuando estén haciendo exámenes de práctica, cuando estén haciendo la tarea o ejercicios, traten de írselas aprendiendo, porque si uno se las aprende,
como que todo sale más fácil, como que a uno ya se le va como pegando, digámoslo así, esas formulillas y ya uno más bien tiene como más práctica para resolverla. Este es un examen viejo, es el que yo les pasé ahí, y vean que estas fórmulas vienen aquí al final, ¿verdad? Son estas de aquí, ¿okay? Esas fórmulas vienen al final del examen, lo normal es que vengan. Si no vinieran, entonces yo se las apunto en el ¿cómo se llama? En la pizarra, pero normalmente vienen ahí. Entonces no es que debamos aprendérnosla, pero sí tenemos que aprender como a distinguirlas, a identificarlas, ¿verdad? Ah, estas son las de ángulo central, ángulo externo, este es de diagonales, este es de... Como de una vez nosotros saber, ¿verdad? Saber de a qué trata cada una de las formulitas. Y ahora vamos a explicarlas uno por uno. Con esto que les voy a explicar es que vamos a hacer de la tarea, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ok? Les muestro aquí. Vean que el primer ejercicio de la tarea dice... Calcule la medida del ángulo central de un nonágono regular. Tenemos que calcular la medida del ángulo interno de un nonágono regular. Y tenemos que calcular la suma de los ángulos internos de un nonágono regular. ¿Okay? Entonces, para cada uno de ellos hay una fórmula específica. Y esas son las que vamos a ver, a explicar. Entonces, voy a pasarme aquí el GeoGebra, voy a quitar la cuadrícula, pues para allá. Y vamos a dibujar aquí un pentágono. Okay, voy a hacer un pentágono por aquí. Ahí tenemos un pentágono. Tratar de ponerlo. Corazón, ayer no me quedaba bien. Ponerlo aquí. Ahí. Ok. Como les decía, los polígonos regulares todos van a tener un centro. Okay, todos los polígonos regulares siempre vamos a tener un centro. Entonces, en los ejercicios nos van a preguntar, por ejemplo, si fuera el caso, nos van a preguntar cuál es la medida del ángulo central de un pentágono, por ejemplo, ¿verdad? Ahí nos preguntan cuál es la medida del ángulo central de un nonágono. Un nonágono tiene 9 lados, ¿verdad? Sería algo como así. Un nonágono sería como algo como así, ¿verdad? Ese es un nonágono. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar con un pentágono, pero se hace de la misma manera, ¿ok? El ángulo central es este ángulo que se forma aquí. El ángulo central es este ángulo que se forma ahí, ¿ok? Que aquí ya el GeoGebra tenemos la ventaja que nos dice cuánto mide 72, pero ¿por qué mide 72? ¿De dónde sale eso? ¿Ok? Este es el ángulo central. Yo puedo hacer varios ángulos centrales. Normalmente uno hace el triangulito de abajo, ¿verdad? Pero ese ángulo central es en cada uno de los radios, ¿verdad? Yo voy a encontrar entre dos radios, voy a encontrar un ángulo central, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí encontrar otro ángulo central ahí, puedo encontrar otro ángulo central aquí, y vean que todos los ángulos centrales miden exactamente lo mismo, ¿ok? Todos los ángulos centrales miden 70, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a concentrar en uno nada más, ¿verdad? Lo que nos interesa es cómo hacerlo. ¿Cómo se hace para calcular eso? Muy fácil, es digamos, como la fórmula más sencilla de todas, es la fórmula que nos dice cuánto mide un ángulo central. Entonces ahí entre la fórmula nos dice la medida, la M significa medida, del ángulo central, ¿verdad? Vamos a ver si viene así, acá, y la medida del ángulo alfa, en este caso yo le puse C, ¿verdad? Pero vamos a decir también alfa, normalmente el alfa es el que va en el centro, va a estar dado siempre por la siguiente fórmula: 360 dividido entre n, ¿ok? Mi trabajo se va a concentrar solamente en esta parte de aquí. Eso es lo que me interesa, el 360 sobre n. Eso es lo que me interesa. El otro es nada más como una etiqueta para saber cuál estoy sacando, ¿ok? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar esta n por el número de lados que tenga el polígono que nosotros estamos trabajando. Por número de lados, ¿ok? Número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Este es un pentágono. Esto tiene 5, entonces para sacar cuánto mide un ángulo central de un pentágono, yo lo que hago es cambiar la n, ¿verdad? Que es la variable, la que yo puedo manipular, la cambio por el polígono que me estoy trabajando. Entonces en este caso estoy trabajando en un pentágono, lo cambio por un. Me voy a la calculadora y pongo eso que está ahí, 360 dividido entre 5, y 360 dividido entre 5 me da 72. Por eso aquí el programita de una vez nos dice que alfa mide 72, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo apliqué esta fórmula, y me dio 72. Eso lo que quiere decir es que cualquier pentágono, si me preguntan cuánto mide el ángulo central de un pentágono, el ángulo central de un pentágono es igual a 70, ¿ok? Y esta fórmula me sirve para cualquier otro polígono. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un hexágono aquí. Entonces hacemos un hexágono, ¿ok? Hexágono ahí. Y me preguntan, bueno, vamos a ponerle el centro también al hexágono. Y vamos a poner 2 radios. Esto se puede hacer en cualquier lado. Aquí voy a poner ¿verdad? Y vamos a poner un ángulo central, ¿ok?
Y entonces me preguntan, ¿cuánto mide el ángulo central de un hexágono? Bueno, aquí el programa nos dice que es 60. Bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde sale es que ese ángulo central mide 60? Bueno, entonces para saber cuánto mide el ángulo central de un hexágono, yo aplicaría la misma fórmula, 360 dividido entre n, nada más que no voy a usar el n, sino que voy a usar la cantidad de lados que tiene el hexágono, y el hexágono tiene 6 lados. Entonces 360 dividido entre 6, ¿verdad? Esto para el caso de un hexágono, este caso pentágono, ¿verdad? De aquí, este es un pentágono. Entonces me daría 360 dividido entre 6, me voy a la calculadora y hago esto mismo, nada más que en vez de un 5 pongo un 6 y me da 60, ¿ok? De la misma manera, si me dijeran en un heptágono, entonces yo haría 360 dividido entre 7, entonces me voy a la calculadora, pongo 360 dividido entre 7 y me da 360 dividido entre 7. En ese caso, como no me da exacto, aprieto esta tecla que dice SD, ¿verdad? Y me dice que es 51,42. Entonces, en esto yo puedo poner 51,4 con un solo dígito, ¿verdad? Si me hubieran dicho... Profe, pregunta. ¿Sí? En el examen o en las tareas siempre va a salir la figura representándolo, o hay que saber qué son heptágonos, qué son... Tienen que saber cuál es el nombre de cada uno, ¿verdad? Y en antología viene aquí los que ustedes normalmente deben aprenderse. Aquí está. Estos son los que deberíamos aprendernos, ¿verdad? Bueno, de 3 lados lo sabemos desde que estamos en la escuela, que es el triángulo, ¿verdad? 4 lados el cuadrado, 5 lados pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8... Perdón. Perdón. ¿En qué página está, perdón? Está en la página que dice 81. 9 81. lados, sí, nonágono, 10 decágono, 11 endecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono y 20 icoságono. Esos son los que deberíamos aprender. Página 81. Gracias, profe, ya la marqué. Entonces, ok. Si me dijeran un octágono, entonces 362 entre 8, en este caso me da 45, ustedes quieren lo hacen ahí en la calculadora. Si les dijeran nonágono, mentira, no se los voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no les voy a decir nonágono? Porque es la pregunta que viene aquí en la tarea. ¿Cuál es la medida del ángulo central de un nonágono? Entonces ustedes ya saben cómo se hace. Muy sencillo, ahí es nada más poner la respuesta. Si ustedes quieren ponen la fórmula aquí, ¿verdad? 360 dividido entre ¿verdad? Entre n, ahí ustedes ponen y ponen el resultado, ¿ok? Esa es la primera fórmula. Vamos a estudiar varias fórmulas. Esa es la primera de todas. La segunda fórmula que vamos a ver es ángulo externo. Pero resulta que el ángulo externo es la misma fórmula del ángulo central. De hecho, siempre van a coincidir. Por ejemplo, en este pentágono, ¿verdad? En el pentágono, el ángulo central, vamos a llenarlo así, el ángulo central, sacamos que el ángulo central medía 72, ¿verdad? Entonces resulta que el ángulo externo también en el pentágono va a medir 72, porque es la misma fórmula, ¿ok? ¿Cómo se calcula el ángulo? Veámoslo aquí en la antología. ¿Cómo se calcula el ángulo externo? 360 dividido entre n. ¿Cómo se calcula el ángulo central? 360 dividido entre n. O sea, es la misma fórmula. Es exactamente la misma fórmula. Entonces, lo que mida el ángulo central es exactamente lo mismo que mide el ángulo externo en cualquiera de los polígonos. Entonces, por ejemplo, en el pentágono, el ángulo central mide 72 y el ángulo externo 72. En el hexágono, el ángulo central mide 60 y el ángulo externo también mide 60. ¿Ok? En el heptágono, el ángulo central mide 51,4 y el ángulo externo también mide 51,4. Okay, entonces, para el caso de ángulos centrales y ángulos externos, miden exactamente lo mismo. Pero vamos a verlos gráficamente para que ustedes vean por qué es que se usa la misma forma. ¿Okay? Los ángulos externos, no importa, esto es una ley, digámoslo así, es algo que viene por ley, por regla, por fundamento. Los ángulos externos de cualquier figura, siempre entre todos deben sumar 360. ¿Okay? Entre todos los ángulos externos de cualquier figura siempre deben sumar 360. Hay una demostración de eso y nos dice por qué y etc. No vamos a entrar en ese detalle, simplemente vamos a aprender que los ángulos externos de cualquier figura, de un triángulo, de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, entre todos van a medir 360. Para ver eso, podemos verlo como en el ángulo central, es como lo más fácil. Vamos a ver, digamos, en este pentágono, si yo dibujo todos los ángulos centrales, vean que todos van a medir 72. Lo que se me forma, voy a quitar aquí un poquito los valores, ¿verdad? Pero ahí es que todos miden 72, este mide 72, todo este mide 72, todos miden 72 en un pentágono. Lo que se me forma al final es un círculo, ¿lo ven? Ese circulito verde, o sea, la abertura de este, más la abertura de este, más la abertura de este. Entre todos me forman como una especie de circulito. Yo me acuerdo, ¿verdad?,
que un círculo siempre está dividido o siempre está representado un círculo en su totalidad por 360 grados, ¿verdad? 360 grados. De hecho, a veces usamos unas frases muy trilladas, ¿verdad? Que decimos que mi vida tomó un giro de 180 grados, ¿verdad? De 180 grados es ¿por qué? Porque digamos estaba aquí y dio la mitad de un círculo, la mitad de una vuelta y quedó en este otro lado, ¿verdad? Estaba como para acá y ahora quedó como para este lado. Ahí tenemos 180 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la mitad de un giro completo. Un giro completo es 360 grados, ¿verdad? Aquí hay otros 180, entonces son 360 grados. Entonces, como los ángulos centrales me forman un circulito, entonces por eso es que decimos que entre todos siempre suman 360 grados. ¿Okay? También, digamos, cuando ustedes han visto que un ciclista o un motociclista de esos que hacen deportes extremos, ¿verdad? Va y hace un salto, ¿verdad? Y en el salto da la vuelta completa, entonces le llaman, hizo un 360, ¿verdad? Hizo un 360, ¿por qué? Porque dio un giro completo, ¿verdad? Entonces de ahí es que sale. Entonces los ángulos centrales siempre suman 360, ¿por qué? Porque forman un círculo completo. ¿Okay? Los ángulos externos le pasa prácticamente lo mismo, pero es un poquillo más elaborado ver el círculo completo. Entonces ustedes se lo van a aprender, me van a creer a mí. Ustedes dicen, el profesor dijo que sumaban 360, yo le creo. Bueno, entonces van a decir eso, ¿verdad? Que los ángulos externos, al igual que los ángulos internos, si yo los sumo todos, me van a dar 360. ¿Ok? Entonces es una regla que ustedes deben aprender. A veces se lo preguntan en el examen, a veces le preguntan, ¿cuánto suman todos los ángulos externos de un octágono? Entonces los ángulos externos de un octágono suman 360. ¿Cuánto suman los ángulos externos de un endecágono? Que tiene 11 lados. Los ángulos externos de un endecágono suman 360. Todos los polígonos siempre, la suma de todos los ángulos externos va a medir 300. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esas dos fórmulas? Bueno, que es la misma. Estamos bien. Okay, vamos a pasar a las siguientes dos fórmulas. Las siguientes dos fórmulas son las de los ángulos internos. Ahora vamos a trabajar con los ángulos internos. Ahí tenemos un hexágono y aquí tenemos un pentágono. Voy a correr esto un poquito más para acá y voy a poner un heptágono también para que ustedes lo vean. Voy a poner por aquí un heptágono. Ese es un heptágono. ¿Okay? Voy a borrarle aquí los ángulos centrales para que no nos enreden. Y ahora vamos a trabajar con los ángulos internos, ¿ok? Los ángulos internos son los siguientes. Por ejemplo, en el pentágono. En el pentágono tendríamos este ángulo interno. Ese sería un ángulo interno. El programa de una vez aquí nos adelanta que el ángulo interno de un pentágono mide 108. En el caso de un hexágono, si yo hago el ángulo interno, por ejemplo puede ser este, el programa nos indica que cada uno de los ángulos internos van a medir 120, ¿verdad? Y si hago el ángulo interno de un heptágono, nos indica que todos los ángulos internos o cada uno de ellos van a medir 120. ¿No hice eso antes? Ok, entonces ya ahí tenemos todos los ángulos internos de un heptágono. Y aquí todos los ángulos internos de un hexágono y aquí el ángulo interno de un... ¿Ok? ¿Cómo se calculan? Bueno, hay una fórmula. Aquí la vamos a ver en la antología. Ángulo interno. Esta es la formulita del ángulo interno. Aquí dice la medida del ángulo I, ¿verdad? Entonces la I ahí lo que nos hace es como indicarnos que ese es un ángulo interno. Entonces tenemos que usar esta fórmula. La fórmula, lo que nos interesa de la fórmula es esta parte. Esta parte de aquí no nos interesa, nada más como una etiqueta para saber cuál es, ¿verdad? Para saber si la tenemos que usar o no. Pero lo que nos interesa de la fórmula es el 180 paréntesis n-2 sobre n, ¿verdad? Donde n es el número de lados. Entonces la n siempre va a representar el número de lados. Entonces vamos a calcularlo aquí. Si me preguntaran ¿cuánto mide el ángulo interno de un pentágono? Bueno, ya el programa aquí nos apió y nos dijo que medía 108. Pero digamos que no sabemos, ¿ok? Digamos que no sabemos cuánto mide. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula. La fórmula dice 180, aquí tengo que escribir como con paciencia porque no reconoce las letritas, por n menos 2 entre n. Ok, esa es la fórmula del ángulo interno. Si la pregunta dice ¿cuánto mide un ángulo interno en un pentágono? Ok, entonces uso esa fórmula. Nada más que no voy a poner n, sino que voy a poner, ¿qué número tengo que poner en vez de la n? 180. 180, sí. Pero en vez de la n, que es el único que yo tengo que cambiar, ¿qué tengo que poner en un pentágono? El número 5. El 5, ¿verdad? Porque la n es el número de lados. Entonces, donde está la n,
Si me preguntaron en un pentágono, entonces lo cambio por un. Si me preguntaron en un hexágono, entonces voy a usar la misma fórmula, ¿verdad? 180 por n menos 2, pero en vez de poner n, ¿qué número tengo que poner en un hexágono? 6. 6, ¿verdad? 6. Y si fuera un hexágono, perdón, un heptágono, entonces lo que tendría que poner es un 7, ¿verdad? La fórmula me sirve para cualquiera, nada más yo tengo que responsablemente ir cambiando la n por el número de lados de cada uno de los polígonos. Entonces nos vamos a la calculadora y vamos a poner, voy a ir poniendo aquí aquí vamos a poner fracción 180, paréntesis izquierdo, 5 menos 2, paréntesis derecho, bajo, con la flechita aquí de bajar, 5. Ya me quedó igual, ¿verdad? 180, paréntesis, 5 menos 2 y abajo el 5. Le doy igual y me dice que 108. Efectivamente, ¿verdad? Aquí ya el programa nos había adelantado que cada uno de los ángulos internos mide 108. Ahora vamos a hacer el de aquí. Lo mismo, ¿verdad? Paréntesis. Mentira. Fracción. 180, paréntesis, 6 menos 2, cierro paréntesis y bajo, y en este caso pongo 6. ¿Por qué 6? Porque esto es un hexágono, que estamos trabajando aquí. Le doy igual, 120. Aquí el programa nos adelantó que en un hexágono cada uno de ellos tiene que darnos 120. Y aquí en el pentágono 108. Si nos vamos para el heptágono de aquí, para este de acá, entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el 6 por un 7, el 6, un 7, porque ahí es donde iba la n, ¿verdad? Y le doy igual y me dice 900 sobre 7, pero yo le voy a apretar esta tecla de aquí que dice SD y entonces me va a cambiar entre la representación fraccionaria a la representación decimal, 128,57, y vean que aquí el programa me dice que es 128,57, ¿ok? ¿Alguna duda por ahí? ¿Hicieron esto en la calculadora? Es importantísimo que ustedes vayan agilizando los dedillos, ¿verdad? Dentro de la calculadora, para que cuando lleguen al examen esto les salga rápido, ¿verdad? Que no se peguen, que cómo hacía para bajar, que dónde está el paréntesis, que dónde está la fracción. Todo esto tenemos que irlo practicando en casa para que el momento del examen esto no nos atrape. Entonces, lo que sucede en realidad es como aquí, como en este hexágono, que todos los ángulos miden lo mismo. Vamos a ver cómo fue que hice eso. ¿Quién sabe cómo fue que...? Ah, era aquí. Nosotros aquí podemos ver que en un polígono regular como todos los ángulos van a medir igual, ¿ok? Todos los ángulos miden 108, en el pentágono 108, 108, 108, esos son los ángulos internos. En un hexágono todos miden 120, en un heptágono todos miden 121, ¿ok? Entonces vean que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Si yo sumo todos, por ejemplo, si yo sumo todos los del pentágono, si yo me pongo a sumar 108 de de aquí arriba, más 108 del de la derecha, más 108 de aquí abajo, más otros 108 de aquí a la izquierda, más 108 de aquí a la izquierda arriba. Entonces lo sumo todos, me da 540, ¿verdad? Entonces si yo sumo o hago la suma de todos los ángulos internos del pentágono, por ejemplo, me da 540. ¿Ok? 540. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo todos los ángulos internos de un hexágono? Para no poner sumar 120 más 120 más 120, recuerden que sumar un número repetitivamente es lo mismo que multiplicarlo por la cantidad total de las veces que lo voy a sumar, ¿verdad? Aquí lo voy a sumar 6 veces, entonces da lo mismo hacer 120 más 120 más 120 más 120 más 120 6 veces que hacer 120 por 6, ¿verdad? La multiplicación lo que nos hace es resumir eso, ¿verdad? Entonces aquí nos da que la suma de todos los ángulos internos de un hexágono me da 620 y la suma de todos los ángulos internos de aquí vamos a hacer 128,57 por 7 nos da 899,99, nos da 900, ¿verdad? Esto lo podemos redondear, ¿verdad? Lo podemos redondear porque aquí pues faltan un montón de dígitos que eran los que vimos antes que se calculaban, ¿ok? Entonces hay una fórmula para eso, que es la siguiente fórmula que nosotros vamos a calcular, que es muy parecida a la que acabamos de hacer, nada más que no se divide por n. Entonces, a veces en el examen le van a preguntar cuánto mide un solo ángulo, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es cuánto mide un ángulo interno en un pentágono, entonces yo digo 108. Pero puede ser que no me pregunten por un ángulo interno, sino que me digan cuánto mide la suma de las medidas de todos los ángulos internos de un pentágono. Entonces yo tendría que responder ahí 540. Entonces yo tengo que estar atento a lo que me pregunten. Si me preguntan por la suma de los ángulos internos, entonces es sumarlos todos. Si me preguntan por un ángulo interno, entonces me están preguntando cuánto mide uno solo, ¿verdad? Entonces tengo que tener ese cuidado. Pero resulta que hay una fórmula
para yo ir directo a la suma, ¿verdad? Para no tener que sacar cuánto mide 1 y después multiplicarlo por 5, no. Sino que hay una fórmula que me da directamente cuánto da la suma de las medidas de los ángulos internos. Y esa fórmula está igual aquí en antología, es la que sigue. Suma de los ángulos internos. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Y vean que es la misma de antes, la misma 180 por n-2, nada más que esta parte de aquí no está. Es nada más la parte de arriba. Entonces, en la fórmula para sacar la suma de los ángulos internos es la misma de encontrar el ángulo interno, nada más que no trae la n, que es la única diferencia entre esas dos fórmulas. Entonces, es sencillo. Si me preguntan cuánto da la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono, entonces yo vengo y aplico la fórmula, que la fórmula es 180 por n-2, ¿ok? Y no lo divido entre n, nada más es esto, ¿verdad? Porque es la suma de las medidas de los ángulos internos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Este símbolo, que es como una M, digamos, volcada, o como un 3, así como, bueno, un 3 no, perdón, como una E, pero como picuda, digámoslo así. Este símbolo significa suma, ¿ok? Entonces, cuando vean ese símbolo, significa suma. Véanlo, aquí viene. Este símbolo de aquí significa suma. Entonces, es la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, ahí nada más por aquello, para que si les aparece en algún lado, ese símbolo significa suma, para que no se vayan a asustar si lo ven ahí. Bueno, entonces la fórmula, si la quiero aplicar aquí en el hexágono, bueno, ya lo hicimos manualmente y me dio 720, pero vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? Sería 780 por, y como es un hexágono, entonces pongo 6 menos 2. Me voy a la calculadora y voy a poner así, 180 paréntesis 6 menos 2, y con esa simple formulita yo ya voy a saber cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono. Me da 720. Si fuera un heptágono, como en este caso de aquí, entonces nada más lo pongo con 7, ¿verdad? Donde la n, en vez de poner un 6, pongo 7, me da 900. Si me preguntaran cuánto suman los ángulos internos de un decágono, o sea que tenga 10 lados, entonces sería lo mismo, nada más que en vez de la n poner un 7 como lo pusimos ahí, ponemos un 1440. Eso sumarían los ángulos internos de un. Preguntas hasta ahí. Fácil y sencillo y para toda la familia, ¿verdad? Eso nos vamos a apoyar mucho ahí en la calculadora. Entonces ya vimos todas estas fórmulas, ya sabemos para qué sirven estas fórmulas, ¿ok? Vean que en la tarea nos preguntan ¿cuánto mide un ángulo central de un nonágono? Entonces aquí n vale 9. N es igual a, porque un nonágono tiene 9 lados. ¿Cuánto mide un ángulo interno? Entonces usamos la fórmula del ángulo interno con n igual a 9. ¿Y cuánto mide la suma de los ángulos internos? Entonces uso la fórmula de la suma de la medida de los ángulos internos con n igual a 9. Eso es todo lo que tengo que hacer ahí y anoto el resultado, ¿ok? Pues eso es lo que tenemos que hacer en la primera. Esto ya le podemos hacer check porque ya lo podemos resolver. Ahora, hay 3 fórmulas más, ¿verdad? Ahí por lo menos hay 3 fórmulas más, aunque falta, bueno, esta no es una fórmula, ¿verdad? La suma de los ángulos externos ya se la adelanté. Siempre los ángulos externos siempre suman 360 independientemente del polígono que sea, ¿ok? Si es un triángulo, 360. Si es un cuadrado, 360. Si es un pentágono, 360. Si es un decágono, 360. Los ángulos externos siempre suman 360 en cualquiera de los polígonos, ¿ok? Luego vamos a ver las diagonales. Entonces voy a ir aquí al GeoGebra para que ustedes vean qué es ese asunto de las diagonales. Qué vacilón. Ah, es que se borran. Vamos a ver ese asunto de las diagonales. Voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a hablar de las diagonales. Las diagonales las podemos ver desde 2 puntos de vista, ¿ok? Las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice y las diagonales que se pueden trazar en total de todos los vértices de un polígono. Okay, entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver cuántas diagonales. Aquí no nos va a preguntar cuánto mide la diagonal, ¿no? Si son iguales o no son iguales, no. Sino que lo que nos vamos a interesar es cuántas diagonales pueden haber en un polígono. Entonces vamos a ver el primer caso. El primer caso es ver cuántas diagonales se pueden trazar. Profe, ya cambiamos de página. No, estamos en la misma. Ve, aquí dice número de diagonales que salen de un vértice, número de diagonales en total. Ok, vamos a ver las diagonales. Entonces dijimos que una diagonal es una línea que vaya por adentro del polígono que una o dos vértices. Esa es una diagonal. Yo tengo otra diagonal aquí, ¿ok? Entonces vean que ya no puedo hacer más diagonales. Desde este vértice, desde el vértice A, yo ya no puedo hacer más diagonales. Solo puedo hacer 2, ¿ok? En este polígono que es un pentágono. ¿Qué pasa si lo hago en un hexágono? Entonces yo puedo hacer esta de aquí
puedo hacer esta otra de aquí y puedo hacer esta otra de aquí. Entonces en un hexágono se pueden hacer 3 desde un vértice, ¿verdad? Independientemente del vértice que ustedes escojan, ¿verdad? Podría ser que empezaran con este de aquí, ¿verdad? Se pueden hacer solamente 3 diagonales diferentes, ¿verdad? 3 diagonales se pueden hacer en un hexágono. En un heptágono, entonces escojamos, digamos, este vértice N, pues puedo hacer esta diagonal, puedo hacer esta otra diagonal, puedo hacer esta otra diagonal y puedo hacer esta otra diagonal, ¿verdad? Entonces aquí en la práctica vemos que en un pentágono puedo hacer 2 diagonales desde un vértice. En un hexágono puedo hacer 3 diagonales desde un vértice y en un heptágono puedo hacer 4 diagonales desde un vértice. Entonces aquí, siguiendo la lógica, en un octágono podría ser 5, en un nonágono podría ser 6, en un decágono podría ser 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esas son las diagonales que se pueden trazar desde un vértice, independientemente del vértice que ustedes escojan. Por ejemplo, en el heptágono, este último, yo escogí N, pero si yo escojo para hacer las diagonales desde R, por ejemplo, entonces hago esta otra y hago esta otra de aquí. ¿Cuántas pude hacer? 4, ¿ok? Entonces, independientemente del vértice que uno escoja, desde un solo vértice, lo más que se pueden trazar en un heptágono son 4, en un hexágono son 3 y en un pentágono son 5. En un cuadrado, escogí mal, en un cuadrado, vamos a ver, un cuadrado solo se puede trazar una diagonal desde cada vértice, ¿verdad? Desde este vértice solo se puede trazar una diagonal. Y en un triángulo no se pueden trazar diagonales, o sea, no puedo hacer ninguna diagonal porque todas las líneas que me unen lados son lados, ¿verdad? O sea, todas las líneas que me unen vértices, perdón, son lados. No hay ningún como un otro puntito aquí que yo pueda tirar una diagonal, no se puede. Entonces, en un triángulo no se puede. En un cuadrado solo se puede hacer una desde cada vértice. Desde este vértice se puede hacer una y desde este vértice se podría hacer otra, ¿verdad? En un pentágono se pueden hacer 2, en un hexágono 3, en un heptágono, ¿ok? Esteban. No, era básicamente eso. Le iba a preguntar que si, por ejemplo, un segmento como el del triángulo, que es ZB, no contaba como uno, pero de no, supongo que no, entonces te digo. No, ahí ya no se toma como diagonal, ¿verdad? Porque la diagonal, la idea es que pase como por adentro del polígono. Y aquí estaría haciendo un lado, ¿verdad? ZB es un lado, entonces no es diagonal, es un lado. Voy a poner estos para tenerlos también como ejemplo. Ok, ahora entonces vamos a ver que existe una fórmula para eso, ¿ok? Existe una fórmula para eso. ¿Por qué? Porque me pueden preguntar cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice en un polígono que tiene 30 lados. Bueno, entonces yo no me voy a poner a dibujar aquí un polígono que tiene 30 lados para ver cuántas diagonales se pueden trazar, sino que existe una fórmula con la que yo puedo calcularlo sin necesidad de ver el dibujo, ¿verdad? Entonces hay una fórmula que normalmente se pone con D minúscula, que es diagonales desde un vértice, que está dada por n menos, ¿ok? N menos 3, así de fácil. N es el número de lados. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso del pentágono. En el caso del pentágono, ¿verdad? Las diagonales desde un vértice, como el pentágono tiene 5 lados, sería 5 menos 3, ¿verdad? Esto no hace ni falta ir a la calculadora porque nosotros sabemos que 5 menos 3 da 2, ¿verdad? En un hexágono, la fórmula sería n menos 3, o sea, 6 menos 3. ¿Cuántas se pueden trazar desde un vértice? 3. En un heptágono, la fórmula sería 7 menos 3. 7 menos 3 sabemos que es 4. ¿Ven? Entonces coincide con lo que vimos aquí. En un cuadrado, la diagonal desde un vértice sería 4 menos 3. 4 menos 3 es 1. Entonces por eso solo se puede hacer una desde un vértice. Okay, esa es la formulita que dice aquí. Diagonales que salen desde un vértice. La fórmula es n menos 3. O sea, el número de lados menos 3. Entonces si me dijeran, hay un polígono que tiene 45 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Entonces yo hago la fórmula. Las diagonales que se pueden trazar desde un vértice es n menos 3. Como el polígono tiene 45 lados, entonces sería 45 menos 3. Entonces quiere decir que en ese polígono, desde cada vértice se pueden calcular o se pueden realizar 42 diagonales desde cada vértice. ¿Ok? Entonces así a veces nos preguntan eso. Ahora no nos ponen como los fáciles, sino nos dicen, si el polígono tiene 100 lados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? De ahí 100 menos 3, o sea 90. ¿Ok? Luego, voy a borrar esto, ahí vimos entonces que desde un vértice hay una cantidad limitada, digámoslo así, de diagonales que se pueden trazar. Pero ahora vamos a ver las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. ¿Ok? Si yo me pongo a sacar todas las diagonales que se pueden sacar en un polígono, ¿cuántas son? También hay una fórmula para, ¿okay? Una fórmula para, y vamos a ver aquí las diagonales, por ejemplo, que se pueden hacer en un pentágono. Entonces ya tengo esas dos, aquí tengo otras dos,
En el D ya tengo esta, entonces puedo trazar esta otra de aquí, ¿verdad? Y ahí ya yo tengo todas las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Por ejemplo, desde el D ahí están las 2, desde el C ahí están las 2, desde el B ahí están las 2, desde el A ahí están las 2 y desde el E está ahí las 2, ¿verdad? Aquí uno la lógica lo quiere engañar, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si de cada uno hay 2, entonces en un pentágono en total hay 10, ¿verdad? Eso es como lo que uno diría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el 2 hay 2, en el D hay 2, en el C hay 2, pero resulta que no es así, ¿verdad? No hay 10 en realidad, porque yo lo que tengo es contar cuántas líneas hay, cuántas diagonales existen ahí, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en realidad es, por ejemplo, esta que va desde D hasta B es la misma que va desde B hasta D, ¿verdad? Entonces la cuento aquí en el D una vez, pero entonces ya no la puedo contar en el B. ¿Por qué? Porque es la misma línea. Esta que va desde D hasta B, esta es la misma línea que va desde B a D, ¿verdad? Entonces aquí digamos tenemos 2, esta ya está contada, esta ya está contada. Aquí tenemos otras 2, esta ya está contada, esta ya está contada, pero en el B ya vemos que esta ya la habíamos contado, entonces llevamos 4 hasta el momento, 5 con esta, que no la hemos contado. Y luego esta de aquí ya la habíamos contado aquí, esta de aquí ya la habíamos contado aquí, y luego esta de aquí ya la habíamos contado aquí, y esta de aquí ya la habíamos contado. O sea, en total se pueden trazar 5 diagonales desde todos los vértices en un pentágono, que también le podría dar una idea falsa a uno y decir, ah bueno, entonces en un pentágono hay 5, entonces en un hexágono hay 6, en un heptágono hay 7, y no, en realidad no es así, ¿verdad? Hay una fórmula que nos va a indicar cuántas diagonales se pueden trazar desde todos los vértices en cada una de las figuras. Por ejemplo, aquí veamos en el cuadrado. En el cuadrado entonces se podrían trazar esa y esta otra, solo 2. En el cuadrado solo se pueden trazar 2, ¿ok? Porque esta que va de aquí a aquí es la misma que va de aquí. Esta que va de V a F es la misma que va de F a V. Pero entonces son las mismas, solo se pueden trazar. En el triángulo habíamos dicho que no se puede trazar ninguna. En el hexágono, entonces aquí ponemos a trazar las diferentes diagonales y ahí tenemos todas, ¿verdad? Cuando uno ya se pone a contar estas, puede ser que se le haga un colochillo, ¿verdad? Uno aquí ve, hay 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. O sea, ahí ya están todas dibujadas y hay que ponerse a contarlas, ¿verdad? Entonces contarlas a veces no es como tan cómodo porque mientras más lados tenga la figura, más diagonales va a tener. Y como se cruzan entre ellas, entonces a uno como que se le quieren torcer los ojos y no ve bien, ¿verdad? Cuáles son las diagonales que le faltan por contar, por ejemplo. Hay 4, aquí 4, aquí 4, aquí 4, aquí 4, aquí 4. Ahí están todas las diagonales de en este caso, de un heptágono, ¿ok? Ahí están, aquí todas las de un hexágono, aquí todas las del pentágono, etc. Pero ya contarlas así gráficamente no resulta tan práctico. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. La fórmula para las diagonales desde todos los vértices está dada por una D mayúscula. Normalmente se usa D mayúscula para distinguir entre una y otra de las fórmulas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es n paréntesis n menos 3 dividido entre 2. Esa es la fórmula, ¿verdad? Nuevamente la n cumple la función de ser el número de lados. Entonces vamos a hacerlo con el pentágono. El pentágono sería como el pentágono tiene 5 lados, entonces lo que vamos a hacer es quitar las n's y intercambiarlas por un 5, ¿verdad? Y ahí lo metemos en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Practiquen esto con la calculadora, ¿verdad? Lo que nos interesa es solo esta parte, la D es nada más como una etiqueta. Entonces ponemos fracción 5 paréntesis 5 menos 3, cierro paréntesis, bajo 2, ¿ok? Me tiene que quedar de esta manera, 5 paréntesis 5 menos 3, cierro paréntesis, bajo y el 2. Le damos igual y nos da 5, ¿verdad? Esta fue la que manualmente vimos, que la cantidad total de diagonales que se pueden trazar en un pentágono es de 5. Vamos a ver qué pasa en el hexágono. Sería 6 paréntesis 6 menos 3 dividido entre 2. Vamos a ver qué pasa en el heptágono. Sería 7 menos 3 dividido entre 2. Y vamos a ver qué pasa en el cuadrado. 2 menos 3 dividido entre 2. Suave, que hice mal. Es que no es 2, perdón. Es que en el cuadrado son 4. El número de lados es 4. Entonces sería 4 menos 3 dividido entre 2. Mira, se me borraron las otras dos, pero ahí está. Aquí lo que tengo que borrar es este. Y entonces aquí sería un 4 aquí, un 4 aquí, que son las n de la fórmula, y aquí un 2. Okay, entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a empezar aquí con la del 6, en un hexágono. Entonces me devuelvo ya que tengo escrito esto aquí y cambio el 5 por un 6 y el 5 por un 6. Me dice que en total se pueden trazar 9. Ok, entonces aquí en total son 9 diagonales entre todos los vértices. Ok, vean que parecen más, ¿verdad? Si uno se pone a verlas, ahí hay un montón de líneas, uno dice, ahí hay más. En el caso de 7, vamos a ver en el caso de 7, lo cambio por un 7 aquí y lo cambio por un 7, ¿verdad? Porque las dos son la misma, ¿verdad? Que significa el número de lados, y aquí nos da 14. ¿Okay? Entonces, la cantidad total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices son, Esteban,
Profe, digamos, no quiero como enredar a nadie, pero es que estaba viendo el -3. Ese -3 es como, si tengo entendido, son las líneas que se pueden hacer de vértice a vértice. Pero ese -3 supongo que es que hay 3 puntos que no se pueden hacer, ¿o me equivoco? El 3 es de la fórmula, ¿ok? Puede ser, digamos, que cuando ya uno lo intente interpretar para ver de dónde salió la fórmula, puede ser que tenga por ahí sentido en el caso de que se autoeliminen, digámoslo así, 3 veces, o se eliminen, digamos, desde cada vértice se vayan eliminando 3 de las diagonales. Podría ser por ahí que tenga algo de sentido. Yo no recuerdo la verdad de dónde es que sale exactamente el 3, porque esto la última vez que vi la fórmula de dónde salía, estamos hablando de un montón de tiempo atrás, pero lo que sí es, digamos que ese 3 es de la fórmula, ¿ok? Entonces para todos los polígonos siempre va a tener que hacer el -3 ahí, ¿verdad? Pero sí, probablemente, si uno ya se pone a analizar de dónde salió la fórmula, ¿verdad? Porque esta fórmula nos la dieron hace muchos años los que descubrieron esto, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de años. Ese -3 probablemente tenga que ver con que hay por cada vértice hay como 3 que no se deberían contar por ahí, digamos, por ahí debe andar el asunto. Okay. Sí, es que es lo que estaba viendo. Entonces, por ejemplo, en el pentágono, por ejemplo, yo creía que de D a E no se puede contar, de D a C tampoco, y entonces tal vez el D, no sé, era nada más esa la pregunta. No importa, sígalo pensando ahí, sígalo analizando y probablemente va a llegar a la razón, o por lo menos se va a aproximar de por qué debe haber un -3 ahí, no un -4 o un -2, ¿verdad? Pero sí, eso es por el cálculo que se hizo a la hora de que se hicieron las fórmulas, ¿verdad? Aparece ese -3 ahí. Lo que pasa es que sí, yo no recuerdo exactamente digamos, cómo interpretarlo gráficamente, digámoslo así. Ok, gracias. Ok, entonces esa es la última fórmula que nosotros vamos a ver dentro, digámoslo así, de los elementos de los polígonos. Ahora nos queda una última fórmula adicional, pero esta última fórmula no tiene que ver tanto con los elementos, o sea, ángulo central, ángulo externo, diagonales, apotemas, etcétera, sino que vamos a utilizarlo para calcular el área y el perímetro. ¿Okay? Vamos a utilizarlo para sacar el área y el perímetro de un polígono. ¿Okay? Que eso va a ser con lo que nosotros vamos a poder responder la pregunta número 2 de la tarea. ¿Okay? Pues voy a borrar un poquito aquí, un momentito nada más aquí para borrar y para trabajar en lo que va a ser el área de estas figuras. Y vamos a empezar, vamos a trabajar con todos igual, con un pentágono. No sé si decirles el del cuadrado porque ahí viene la tarea, porque el del cuadrado es fácil porque ya nosotros la fórmula del cuadrado la sabemos desde que estamos en la escuela. Probablemente se nos ha olvidado, ¿verdad? Pero con solo que nos la digan otra vez ya la vamos a recordar. Entonces vamos a trabajar ahí. Fallo y se me va todo el... Bueno, yo creo que nos va a dar chance tal vez de hacer dos. Entonces vamos a quedar aquí con el pentágono. Y si nos da chance entonces borramos. Ok, vamos a trabajar con el pentágono primero. Estas otras las vamos a dejar por aquí y ahora luego las analizo. Ok, digamos que a nosotros nos dicen, el ejercicio va a ser el siguiente. Nos dicen calcule el área de un pentágono si el lado mide... Y me invento aquí cualquier número, 8. Ok, vamos a poner 8 centímetros para trabajar ahí un momentito con lo que son las unidades de medida. Entonces, bueno, cuando me dicen que el lado mide 8 centímetros, quiere decir que este de acá mide 8, este de aquí mide 8, este de aquí mide 8, este voy a poner un poquito más para abajo, este mide 8 y este mide 8. Ok, perfecto. Entonces, lo que yo necesito saber es cuál es la fórmula para sacar el área de un pentágono. Bueno, hay una sola fórmula que vamos a usar para todos, ¿ok? Esta fórmula de área nos va a servir para todos. Nos va a servir para el triángulo, nos va a servir para el cuadrado, nos va a servir para el pentágono, nos va a servir para el hexágono, nos va a servir para todos, ¿ok? Aplica para todos. Obviamente en el triángulo y en el cuadrado, como nosotros tenemos unas fórmulas específicas que nosotros nos aprendimos desde que estábamos chiquitillos, ¿verdad? El cuadrado era lado por lado multiplicado por lado, y en el triángulo era base por altura dividido entre 2. Entonces podemos usar esas, ¿verdad? Porque nos va a dar lo mismo, ¿ok? Nos va a dar exactamente lo mismo. Pero para lo que es el pentágono, para el hexágono, para el heptágono, para el octógono, para todas las demás, vamos a usar esta que dice perímetro. La P significa perímetro multiplicado por A, pero esta A significa apotema dividido entre, ok, esa es la que vamos a usar para todos los demás, para pentágono, hexágono, heptágono o un polígono que tiene 40 lados, todos esos vamos a usar la misma forma, ok. Normalmente a nosotros nos van a dar el cuánto mide el lado, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que el perímetro,
es sumar todos los lados. Eso es los lados. Sumar todos los lados es el perímetro, ¿verdad? Entonces yo haría 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Aunque eso no es práctico, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer fácilmente 8 por 5, ¿verdad? Y nos va a dar lo mismo, 40. Okay, entonces yo sumo 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Me va a dar lo mismo que hacer 8 por 5, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido un hexágono, entonces 8 por 6. Si hubiera sido un heptágono, entonces 8 por 7, ¿verdad? Depende de la cantidad de lados que tengo, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el perímetro. El área me pide el perímetro y me pide la apotema dividido entre. Entonces yo aquí ya tengo bastante adelantado el ejercicio porque yo ya tengo que el perímetro mide 40. Pero resulta que no tengo la apotema. No me la dan. Normalmente no me van a dar la apotema. No me van a decir cuánto mide. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me queda? Voy a tener que construir algo. Voy a tener que hacer algún tipo de cálculo para poder sacar cuánto mide esa apotema. ¿Ok? Entonces yo siempre para sacar el área voy a necesitar dos cosas. El perímetro, que si me dieron el lado es muy fácil, porque simplemente lo que hago es multiplicar el número de lados por lo que me dicen que mide el lado, y luego voy a necesitar la apotema. La apotema, como les dije anteriormente, la apotema es la línea que va desde el centro del polígono hasta el centro del lado. Esa es la apotema, ahí ya tenemos la apotema. ¿Okay? Para calcular la apotema siempre vamos a hacer lo siguiente, y esto es como muy mecánico, o sea, siempre la misma receta. Lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar la apotema y vamos a dibujar un radio, ¿ok? Para que se me forme un triangulito de estos, y si me dieran el radio, cuánto mide el radio, entonces yo puedo usar Pitágoras y ya puedo saber cuánto, ¿ok? Pero normalmente no me van a dar el radio, sino que me van a dar solo el lado. Entonces, como les dije anteriormente, la apotema parte en dos al lado, entonces quiere decir, este mide 4 y este mide 4. ¿Por qué? Porque entre los dos es un lado y el lado dijimos que mide 8. ¿Verdad? Entonces cada uno de esos pedacitos va a medir 4, ¿ok? Entonces por aquí mide 4, por aquí mide 4, y entonces ya no necesitamos hablar de este 8 de ahí, ¿verdad? Pero nos faltan más datos. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar cuánto mide esta apotema de aquí. Le voy a poner X porque es lo que yo necesito calcular, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer siempre es recurrir a lo siguiente. Entre este radio que viene aquí con una T y este radio que viene una L, es donde se me forma lo que sabemos como un, voy a ocultar un momentito la apotema. Esta la apotema era, ¿qué letra venía en la K? Entonces vamos a quitar la K, ahí quito la K, ¿ok? Entonces entre esas dos radios hay un ángulo central. ¿Quién se acuerda cuánto medía el ángulo central de un pentágono? 72. Muy bien, excelente, muy bien, mide 72. Okay, entonces yo sé que este ángulo mide 72, el ángulo central. Si no me acuerdo, entonces aplico la fórmula 360 dividido entre 5 y 360 entre 5 me va a dar 70, ¿ok? Pero siempre voy a ocupar la medida de ese ángulo central, lo voy a necesitar. Ahora, yo sé que el ángulo mide 72, ¿verdad? Ahora vamos a poner otra vez la apotema. Resulta que la apotema parte a la mitad de ese ángulo, lo parte a la mitad. Entonces, como el ángulo mide 72, si yo lo parto a la mitad, cada uno de los pedacitos va a medir 36. ¿Cuáles pedacitos? Vamos a ver cuáles pedacitos. Este ángulo, ¿ok? Y entonces, como el ángulo en total mide 72, vamos a decir que este pedacillo de aquí mide 36 y este de aquí mide 36, porque 36 más 36 es 72, ¿ok? Y entonces, al final, lo que yo quiero trabajar es solo con esta parte del triángulo, ¿ok? Con solo uno de los dos pedacitos del triángulo. Entonces, ese triangulito va a ser más o menos como los... Les voy a decir que este triángulo de aquí lo extraigo, ¿verdad? Y lo voy a dibujar como aparte, ¿verdad? Para trabajar aparte con ese triángulo. Y entonces teníamos que aquí mide 4, este que mide 4 aquí. Este es el X que yo estoy tratando de averiguar y aquí mide 36, ¿verdad? Este ángulo mide 36, ¿verdad? Para no trabajar con todo el polígono, nada más voy a trabajar con este triangulito. Y me voy a acordar de algo que nosotros aprendimos el año pasado en noveno, que era seno, coseno y tangente. ¿Ok? Seno, coseno y tangente. La S significa seno, la C significa coseno y la T significa tangente. La O significa opuesto, la I significa hipotenusa, la A significa adyacente, la I significa hipotenusa, la O significa opuesto y la A significa adyacente. Esteban. Le iba a preguntar si el ángulo ese de abajo también lo partía a la mitad o no hacía falta, quizás de 90. Vieron que tengo la duda. Ayer estábamos viéndolo y sí lo parte a la mitad. Pero yo no sé si eso se aplica para todos. Tengo que sentarme a hacer unos cálculos a ver si siempre lo parte a la mitad. Pero ayer estuvimos viendo y sí lo parte a la mitad, ¿verdad? O sea, este ángulo de aquí
queda partido en dos mitades, que serían 54 y 5. Entonces es interesante. Yo no estoy seguro, pero ayer estuvimos viendo y sí los parte a la mitad, por lo menos en el pentágono y en el hexágono. No sé si en polígonos más grandes debería también partirse a la mitad, pero no lo tengo claro en este momento. Y el otro, el que está abajo, como en la base, ese sí este siempre es 90. Ese siempre es 90. Ese sí, siempre es 90. Y ahí uno podría sumar los ángulos para que le dé 180. Que sí daría 54. Sí, da 54. Entonces también hay que hacer un par de calculitos y sentarse a ver si siempre lo parte a la mitad del radio, ¿verdad? En este caso sería el radio el que parte el ángulo central, ¿verdad? Entonces ahí podemos analizarlo. Es un bonito ejercicio para analizarlo. Ok. Ya se me borró otra vez. Entonces aquí lo que nosotros vamos a utilizar es el SOI CAI TOA, ¿verdad? Que esto es un recurso mnemotécnico que significa algo así, o como uno lo puede para recordarlo, soy casi TOA, soy CAI TOA, ¿verdad? Entonces esto nos sirve para acordarnos qué es el seno, qué es el coseno y qué es el tangente, ¿verdad? Esto es un invento, ¿verdad? Esto es un invento para acordarse de qué es el seno, coseno y tangente. Hay gente que lo pone así, soy, ¿verdad? CAI TOA, así, para que de una vez le queden las divisiones, porque recuerden que seno es la división entre el opuesto y la hipotenusa, el coseno es la división entre el adyacente y la hipotenusa, y la tangente es la división entre el opuesto y el adyacente. Ustedes escogen la forma que más les guste. En este tipo de ejercicios casi siempre vamos a usar solo tangente. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se trabaja. Yo tengo este ángulo que mide 36, este es el que quiero averiguar y este es el que me dan. En este caso el B representaría la hipotenusa, ¿verdad? Pero la hipotenusa no la quiero, no la necesito para nada. Yo lo que necesito es calcular este X, ¿verdad? Y ese X es un cateto y este 4 es el otro cateto, ¿verdad? Entonces en tangente es el único donde se usa el cateto opuesto y el cateto adyacente. Seno y coseno usan la hipotenusa, entonces no me sirve ni seno ni coseno. ¿Por qué? Porque estaría utilizando la hipotenusa y en este ejercicio no me sirve utilizar la hipotenusa, ¿ok? Entonces solo vamos a usar tangente para estos ejercicios. Entonces la tangente lo que me dice es que lo que tengo que hacer es utilizar el opuesto dividido entre el adyacente. Pero el opuesto ¿a quién? Y el adyacente ¿a quién? Entonces yo lo que siempre les digo es, vamos a ver el ángulo que tengo. El ángulo que tengo es 36. Entonces ustedes se imaginan, ¿verdad? Ya sabemos que ahí hay un 36. Voy a borrar el 36. Ustedes se van a imaginar como que ustedes están en ese ángulo, ¿verdad? Entonces nos imaginamos que aquí hay un viejito. Ese viejito soy yo. Ahí estoy parado en ese ángulo. Entonces para llegar a este cateto está como opuesto a mí, como frente a mí, ¿verdad? Está opuesto, está al frente de mí, ¿verdad? En cambio este cateto de aquí yo lo puedo tocar con la mano. Este cateto de esta línea de acá yo lo puedo tocar con la mano. Entonces quiere decir que está a la par mía, está contiguo a mí, está adyacente. Recuerden que adyacente es sinónimo de decir a la par, ¿ok? Entonces adyacente significa que está a la par. Entonces este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Este es el que tenemos que averiguar, que normalmente el que tenemos que averiguar le ponemos nosotros la X, y el opuesto es el que me dieron o el que yo pude saber cuánto valía, mide 4. Entonces tangente es poner opuesto sobre adyacente. Entonces lo que voy a hacer es tangente de el ángulo en el que estoy, que el ángulo es 36, ¿verdad? Recordamos que este ángulo mide 36, es igual a poner una fracción. La tangente, el seno y el coseno siempre es una fracción. Entonces va a ser una fracción donde arriba voy a poner el opuesto, que dije que el opuesto era 4, y abajo voy a poner el adyacente, que en este caso el adyacente es el que estoy averiguando, X, ¿ok? Entonces ya tengo eso. Y aquí tengo que acordarme de una reglita, ¿ok? ¿Cuál es la regla para poder calcular eso? Siempre voy a tener dos opciones. Que el valor que desconozco me quede arriba, o que el valor que desconozco, que en este caso está representado por la X, me quede abajo. Aquí la X me quedó abajo, ¿ok? Entonces, si la X me queda abajo, yo lo que tengo que hacer es dividir, ¿ok? Si la X queda abajo, tengo que dividir, ¿ok? ¿Qué voy a dividir? El número que tengo arriba entre la tangente de 30, ¿ok? Voy a ir aquí un poquitito para abajo nada más para poner el caso hipotético de que me hubiera quedado la X arriba. Si esto mismo lo hubiera hecho y me hubiera quedado así, tangente de 36 es igual a X sobre 4, o sea que la X, el valor que yo desconozco, me hubiera quedado arriba. Entonces en este caso multiplico, ¿ok? Multiplico los dos valores que yo tengo ahí. Entonces la X sería igual a
4 multiplicado por tangente de 36, ¿verdad? En el caso hipotético de que la X me hubiera quedado arriba, pero en este caso que tenemos, la X me quedó abajo. Entonces cuando la X queda abajo, yo tengo que dividir. ¿Qué tengo que dividir? El número que tengo de arriba dividido entre la tangente de 30. Y esto me lo hace la calculadora. Yo pongo 4 dividido tangente de 36, ¿sí? 4 dividido tangente de 36, así, o lo puedo poner en fracción también, recuerden que la fracción es una división, 4 en tangente de 36, quiero las dos, y esto me dice que me da 5,50. Entonces, esto lo que me está diciendo es que X mide 5,50, es decir, la apotema, que era lo que yo al final de cuentas, todo este cálculo que estoy haciendo, era para calcular la apotema mide 5,50. Entonces, todo este esfuerzo que hice, todo este trabajo que hice, es porque yo quería calcular el área, ¿verdad? Yo quería calcular el área de ese pentágono. Y según lo que yo ya tenía el perímetro, que era 40, y ahora ya tengo la apotema, que en este caso la apotema mide 5,50. Entonces, yo voy a decir así, que el área de ese pentágono es el perímetro multiplicado por la apotema dividido entre 2, que ya yo tengo el perímetro, que lo calculamos antes, el perímetro es 40, multiplicado por la apotema, que ya sabemos cuánto mide la apotema, que es 5,50, dividido entre 2. Entonces yo me voy a la calculadora y pongo eso así, ¿verdad? Fracción 40 multiplicado por 5,50 dividido entre 2, y me dice que es 110. Entonces, ¿cuánto mide el área de ese pentágono? Si el pentágono tiene como lado, el lado mide 8, entonces el área sería 110, y como había puesto centímetros, entonces centímetros cuadrados, ¿verdad? Pero todo ese esfuerzo, todo ese ejercicio lo hicimos para poder calcular el área, ¿ok? Doris. Profesor, disculpe, es que yo quiero ver si usted me puede explicar otra vez por qué la X quedó abajo. Ok, ¿por qué la X quedó abajo? Muy bien. Ajá. Porque usamos tangente, ¿verdad? Ajá. Usamos tangente. La tangente siempre tiene el siguiente orden. Arriba tengo que poner el opuesto y abajo tengo que poner el adyacente, ¿verdad? Por eso es que pusimos ahí TOA, ¿verdad? El O va arriba y el A va abajo. Entonces, como yo estoy usando el ángulo de 36, este de aquí, entonces yo me ubico ahí. Entonces, desde mi perspectiva aquí, yo como personita, este es el que me queda de frente, o sea, este es el opuesto. Ajá. Y este que es el lado que yo estoy tocando, este es el adyacente. Entonces, el opuesto medía 4 y el adyacente es el que yo estaba averiguando. Y normalmente el que yo estoy averiguando yo le pongo X. Ok, comprendo. Chicos, yo sé que ustedes tienen clases de inglés ya casi. Entonces voy a hacer este ejercicio así muy rápidamente. Igual esta clase la estoy grabando porque yo creo que me quedó mejor esta clase de hoy que la de ayer. Entonces también les voy a subir esta por aquello. Borro la otra y les dejo esta. Imagínense, voy a hacerlo así muy rápidamente porque nos quedan apenas 3 minutos. Imagínense que nos piden el área, ¿verdad? Nos piden el área de un hexágono y que el hexágono aquí mide 10, por decir algo. ¿Okay? Entonces el área de este hexágono sería perímetro por apotema dividido entre 2, ¿verdad? Entonces el perímetro es muy fácil de calcular porque es 10, ¿verdad? Como son 6 lados, entonces sería 10 por 6, el perímetro es 60. Entonces ya yo tengo el primer valor, que es el perímetro. Ahora tengo el mismo problema que antes porque necesito calcular la apotema. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular la apotema? Lo primero que tengo que hacer es sacar cuánto mide el ángulo central, ¿verdad? El ángulo central, antes vimos que el ángulo central de un hexágono mide 60, ¿verdad? Si no me acuerdo, entonces yo hago 360 dividido entre 6, eso me da 60. Entonces 60 mide el ángulo central, ¿ok? Entonces aquí este ángulo central mide 60, pero no, yo no ocupo el ángulo central como tal, sino que lo que ocupo es la mitad del ángulo central, porque cuando yo tiro esta apotema aquí, me lo va a partir en 2, ¿verdad? Aquí yo voy a tener 30 y aquí voy a tener otros 30, porque entre los dos miden 60. Y además yo sé que como el lado medía 10, entonces quiere decir que este pedacito mide 5 y este pedacito mide 5. Y entonces tengo que averiguar esta X de aquí, porque es la apotema que yo necesito averiguar. Entonces yo saco este triángulo aquí para como trabajarlo aparte en limpio, ¿verdad? Yo sé que aquí mide 30, este es X y este mide 5. Voy a bajar un poco esto, ¿verdad? Y entonces estoy ante el mismo problema anterior, ¿verdad? Si aquí yo me ubico, si yo digo yo estoy aquí, esta es la personita donde yo estoy, este es el lado que me queda como al frente, este es el lado opuesto, y este lado, ¿verdad? Si yo vengo con la manita lo puedo tocar, significa que este es el adyacente a 30, ¿verdad? Entonces tengo opuesto y tengo adyacente, o sea, tengo O y tengo A, y la única que tiene O y A es la tangente, entonces voy a usar lo mismo.
Entonces digo tangente de 30, que es el ángulo en el que estoy, es igual al opuesto, ¿verdad? Arriba va a ir el opuesto, abajo va a ir el adyacente. El opuesto, ¿cuánto mide? Mide 5, o sea, arriba voy a poner 5. Y abajo no sé cuánto mide, es la X que yo tengo que averiguar, es X, ¿verdad? Entonces veo que me quedó la X abajo. Entonces cuando la X queda abajo, significa que tengo que dividir, ¿verdad? Siempre que la X me quede abajo, tengo que dividir. Si la X me queda arriba, tengo que multiplicar. ¿Qué tengo que dividir? Tengo que dividir el que yo tengo arriba, que es 5, dividido entre la tangente, en este caso de 30, ¿verdad? Que es el otro valor que yo tengo acá. Eso nos vamos a la calculadora y pongo 5 dividido entre tangente de 30, me da 5 raíz de 3. Aquí lo puedo dejar así, como 5 raíz de 3. Si quiero hago el aproximado, ¿verdad? Pero ahora, como lo tenemos que usar para otro cálculo, dejémoslo como 5 raíz de 3. Si lo pongo en decimales sería 8,6. ¿Ok? Entonces, ya tengo que X vale 5 raíz de 3. O sea, la apotema, aquí lo que estoy encontrando es que la apotema, el valor de la apotema es 5 raíz de 3. ¿Ok? ¿Y yo para qué ocupaba la apotema? Ocupaba la apotema para venirme aquí a la fórmula del área, ¿verdad? Ocupaba la apotema para venirme aquí a la fórmula del área, que la fórmula del área era perímetro multiplicado por apotema dividido entre 2. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, aplicar esta fórmula de aquí. Área es igual al perímetro, que es 60, antes lo calculamos, ¿verdad? Multiplicado por la apotema, que ahora lo acabamos de calcular, y es 5 raíz de 3 dividido entre 2. Entonces yo pongo eso así como está en la calculadora y pongo 60 multiplicado, voy a poner fracción primero, 60 multiplicado por 5 raíz de 3 dividido entre 2, y esto nos da 259, y entonces ahí ya con eso solucionaría ese ejercicio, que era lo que nos estaban preguntando por el área. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces chiquillos, con eso ya tienen todos los insumos para que ustedes puedan resolver la tarea número 1, ¿verdad? Aquí le preguntan el área de un triángulo equilátero, el área de un cuadrado. Aquí no se compliquen, usen lado por lado, ¿verdad? Esta es la más fácil, hacen 7 raíz de 2 por 7 raíz de 2 y ponen el área. Y aquí el hexágono se resuelve casi igual a lo que acabamos de hacer, nada más que en vez del 10 que nosotros estábamos utilizando, usamos un 9, que es el que me está, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la práctica, en la tarea. Recuerden que tienen tiempo para subirla hasta el domingo en la noche, hasta las 11:59. Pero mi recomendación es que nunca se queden tan tarde, o nunca dejen el trabajo tan tarde para hacerlo, porque puede pasar que se me fue el internet, que la compu no me sirvió, que lo que sea, ¿verdad? Y entonces se quedan sin subir la tarea. ¿Alguna pregunta así final de cierre? Profe, todas las clases están, por ahí están, ¿verdad? Todas